En un día generamos 70.000 pensamientos, imagínate, 70.000 pensamientos en un día. Ahora, de estos 70.000 pensamientos que tenemos en un día, el 95% son exactamente iguales que los que hemos tenido ayer. Cuando tú enfrentas tus miedos, creces. Estamos diseñados para no coger las riendas y para no coger la responsabilidad de nuestras vidas y siempre estar como hacia afuera y huyendo de lo que es la conexión con nuestra esencia. Que el día que me toque morir no me puede pillar desprevenido. Y sin embargo, la muerte se pone como un tabú. No tenemos ni idea de lo que es, ni de lo que significa. Entonces vivimos siempre con miedo a ese momento o incluso a hablar sobre ese momento. No hay nada inmóvil en el universo. En el universo todo está en movimiento. ¿Y qué quiere decir? Que si ahora estoy pasando un momento duro, un momento difícil, en lugar de hacer un drama y colocarme en modo víctima, lo que tengo es que apoyarme en un pensamiento que me impulse, que me permita tocar fondo y salir para arriba. Y este pensamiento es que nada es para siempre. Bueno, pues estamos grabando. Hoy nos toca, o bueno, más bien me toca una San Miguel con... No me atrevo a pronunciar tu nombre. Soy malo para los nombres de punto de partida, pero me lo has puesto especialmente difícil. ¿Cómo sería? Es un reto. Big Rampal. Big Rampal. Sí. Vale, muy Está bien. perfecto. Muy bien. Bien. Pues te comentaba antes de empezar a grabar que realmente no me gusta prepararme los podcasts, porque realmente si me pongo a escuchar otro podcast o entrevistas que te hayan hecho antes de empezar aquí a hablar contigo, luego me aburre la conversación porque ya vengo escuchando los días anteriores, ¿no? Entonces, me gustaría que hicieras una introducción tanto para la audiencia como para mí de quién eres, a qué te dedicas y lo que consideres oportuno, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y arranco ya? Sí. Ya directamente. Vale, bueno, mi nombre es Big Rampal y actualmente soy musicoterapeuta formado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina, y me dedico a expandir la terapia de sonido como una actividad complementaria para mejorar nuestra calidad de vida. Vale. Antes de esto, gerente de empresa durante 25 años. ¿En serio? Sí. Wow. Y profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, también durante 25 años, impartiendo marketing industrial y dirección de ventas a economistas e ingenieros. Bien. Entonces, bueno, llega un momento en el que hay un evento, empiezan a pulsar eventos poco normales y me van empujando a tomar esta decisión de cambiar de vida. ¿A qué te refieres con que empiezan a pulsar? Bueno, pues que empiezas como a percibir cosas que antes no veía, empiezo a escuchar cosas que antes no escuchaba y empiezo a sentir cosas que antes no sentía, ¿no? Es como que se abre una capacidad sensorial y me doy cuenta de que, bueno, pues básicamente tengo que dejar de trabajar con máquinas y herramientas, que era el sector industrial en el que estaba, y empezar a trabajar con personas, ¿no? Entonces imagínate, esto te confronta muchísimo porque mi estructura mental de economista y profesor de ingenieros pues es una... O sea, eras un perfil puramente de negocio. Sí, de empresa y de educación, de docencia. Vale, ¿y encuentras alguna puerta de entrada que te invita a profundizar? Es decir, de repente pruebas, no sé, yoga o pruebas a meditar y dices, vale, voy sintiendo otras cosas, esto me gusta, o ocurre de la nada. No, es un proceso muy gradual y muy curioso porque, por decirlo así, la parte de ocio con la que yo compensaba toda esta actividad empresarial eran las artes marciales. Vale. ¿Qué artes marciales? Karate. Sí, está bien. Llegué a un nivel muy alto. Y entonces mi práctica era de artes marciales y ahí como equilibraba un poco pues esa parte que necesitas de trabajar el cuerpo físico porque si no la mente te termina comiendo. Y se dan una serie de circunstancias y de personas que van apareciendo que me van empujando a probar una clase de Kundalini Yoga. Y en el momento que voy a una clase de Kundalini Yoga,
pues ahí se produce un cambio. ¿Cómo llego a Kundalini Yoga? También es una historia muy curiosa, porque yo volví a vivir a la casa donde me crié de adolescente y por las mañanas bajaba antes de ir a la oficina a tomar un café antes de recoger el coche. Y todas las mañanas me cruzaba con una chica que iba con su hija de la mano y nada, nos cruzábamos y nos mirábamos. Era como que nos reconocíamos porque habíamos sido amigos de adolescentes, pero llevábamos como 20 o 30 años sin vernos, ¿no? Entonces era como saludo, no saludo, saludo, no saludo, y nos cruzábamos ahí todos los días, pero no nos saludábamos. Y muere mi padre, estamos hablando de febrero del 2009, muere mi padre, y al día siguiente de morir mi padre, cuando me cruzo con la chica, mi padre todavía estaba en el tanatorio, pues me cruzo con la chica y escucho la voz de mi padre. O sea, imagínate. Es como que te quedas petrificado porque, claro, acaba de dejar su cuerpo físico y de pronto me habla y me dice salúdala. Entonces, pues yo en ese momento me quedo absolutamente parado, casi sin poder reaccionar porque no me creía que mi padre me estuviese hablando. Y nada, reacciono y entonces me giro y le doy un grito directamente porque ya estaba un poquito apartada y grité su nombre y ella se giró y entonces nos saludamos. Entonces me dijo, ¿eres Víctor? Sí, eres Inma. Ah, hola, por fin. Y a partir de ese día, todos los días cuando nos cruzábamos, nos parábamos y hablábamos 5 minutos. Pues durante un año, en estos 5 minutos de conversación por la mañana, siempre salía este tema. Tienes que ir a probar una clase de Kundalini Yoga. ¿Te decía ella? Sí, ella me decía. Y yo, vamos a ver, Inma, yo vengo de las artes marciales, el yoga no, créeme que no. Pero ya un día dije, venga, voy a cerrar este tema para que se abra uno nuevo y decidí ir a probar esta clase de Kundalini. ¿Kundalini Yoga es una variante diferente o es el yoga común tal y como se conoce? No, el yoga común que más conocemos aquí es Hatha Yoga. Vale. Hatha Yoga es un yoga que está más enfocado hacia una experiencia a través del cuerpo físico, y Kundalini Yoga es un yoga que trabaja más la energía. Vale. Más la energía, más de meditación. Entonces, bueno, pues fui a esa clase y esa clase me cambió la vida. O sea, tuve una experiencia increíble, sentí que levitaba, que podía manejar la energía y tuve una conexión muy fuerte hasta el punto que dejé las artes marciales. O sea, no volví al gimnasio y empecé a entrar en Kundalini, a meditar a diario, y esto fue como abriendo un poco más mi capacidad de percibir, ¿no? Vale. ¿Es algo que recomendarías a cualquier persona probar? Sí, yo creo que sí, que vamos a ver, somos más de 8.000 millones de personas. Entonces esto significa 8.000 formas distintas de ver la vida. Y lo que yo siento por mi experiencia es que la práctica del yoga nos ayuda, porque yoga, el significado de yoga es yugo, viene de la palabra yugo, y yugo es unir. Y si comparamos con religión es religar, ¿vale? Es decir, que cuando nos apoyamos en una religión estamos buscando esta conexión, esta unión que también tenemos a través del yoga. Es decir, ¿qué es lo que une el yoga? El yoga une esta parte finita, esta identidad que tenemos, con una parte que todos intuimos que tenemos, que es una parte más grande, más espiritual, ¿no? Como, pues yo creo que a todo el mundo le pasa que en algún momento de la vida piensas que hay algo más, ¿no? Que no puede ser solo la existencia vinculada a este cuerpo físico, ¿no? Entonces las religiones están diseñadas para conectarte con esta parte espiritual. Lo que pasa es que las religiones son excluyentes, ¿no? Y bueno, pues yo no coincido mucho con esa filosofía de no abrazarlo todo, ¿no? Y el yoga tiene como una visión más espiritual del ser humano y te permite esta conexión. Entonces, yo lo que sí que invitaría es que a todos los que nos escuchan, que probasen una clase de yoga, que probasen a meditar. Y cada persona tiene que encontrar qué es lo mejor para ella. Por ejemplo, hay personas que no se pueden sentar a meditar.
porque son incapaces de estar quietas, de tener su cuerpo físico parado, ¿no? Hay otras personas que sí, hay otras personas que tienen muchísimo ruido mental, entonces se frustran porque sienten que hay que dejar la mente en blanco, y esto es un error de traducción de los años 70, de los primeros libros de meditación. La mente no se puede dejar en blanco, es por definición, la mente siempre está en movimiento, siempre está activa. Entonces, yo creo que hay como mucha confusión sobre lo que es meditar, y lo que hay que encontrar es un tipo de meditación que sea adecuado para nuestros rasgos de personalidad y nuestros objetivos, ¿no? Vale. Y aquí Kundalini Yoga, yo sí invitaría a experimentar una clase y ver qué pasa y ver si este es un tipo de yoga que te puede ayudar o no. ¿Cuál es la principal diferencia entre Kundalini Yoga, Hatha o Iyengar o Ashtanga u otros tipos de yoga? Es que aquí no nos enfocamos en el cuerpo físico, nos enfocamos más en la energía. Y para mí esto es algo genial, ¿no? Porque yo siento que somos energía. Somos energía. De acuerdo que tenemos un cuerpo físico, que el cuerpo físico es materia, pero en el universo todo es energía y materia. Entonces, si solo nos identificamos con la parte física, la parte de la materia, hay una parte que como seres humanos, digamos, no estamos alimentando, ¿no? Y es esta parte de la energía. Vale. ¿Y cómo funciona una meditación? Porque yo soy de las personas que creían justo lo que acabas de decir, que tienes que dejar la mente en blanco, y nunca lo he intentado en serio, pero digo, soy una persona que siempre estoy como dándole vueltas a la cabeza, que me vienen ideas muy, muy, muy rápido, me considero medianamente creativo. Entonces, ¿cómo sería una meditación para alguien como yo, por ejemplo? Vale, pues... O sea, ¿cómo la conduces? Vale. Coloca la columna recta. Ah, sí, ahora mismo. Claro, el poder de la hora. Entonces, cierra los ojos. ¿Vale? Y lo primero que vas a hacer es observar tu respiración. Simplemente observa cómo estás respirando. Nada más. Y observa si la respiración se queda en el cuello, si la respiración baja al pecho o si la respiración llega al abdomen. Simplemente esto. Ahora quiero que te concentres en sentir la temperatura del aire al inhalar por la nariz. Simplemente concéntrate ahí, en percibir la temperatura del aire al inhalar por la nariz. Y quiero que observes cómo se siente fresquito al entrar, cómo este aire trae cierto frescor al entrar por la nariz. Obsérvalo. Y poco a poco ve haciendo la respiración más lenta, más suave y más profunda. Y mantén tu concentración en sentir el frescor. Muy bien, ahora quiero que te concentres en la exhalación. Exhala por la nariz y concéntrate en sentir la temperatura del aire al exhalar. Siente como cuando inhalas el aire está fresquito y ahora observa qué pasa al exhalar. Y observa que hay un cambio de temperatura al exhalar, el aire está más caliente. Mantente ahí. Inhala profundo. Retén la respiración. Exhala. Y muy despacito abre los ojos. Pues esta es súper sencillo para iniciarse en meditación para cuando tienes mucha dificultad. ¿Cómo te has sentido?
Cambiamos un poco los papeles. Sí, o sea, me cuesta aún así apagar la mente. Vale. Porque cada cosa que me decías, o sea, en este caso, el otro día escuché un podcast de un Dr. Uberman, se llama, un americano, sobre el tema de la respiración. Entonces, por ejemplo, me decías, inhala, aguanta la respiración, exhala. Y se me ocurría, esto va relacionado con una técnica que tienen los Navy SEALs para quedarse dormido, que respiran, o sea, inhalan durante 7 segundos, aguantan 7 segundos, sueltan durante 7 segundos. Entonces, como que empiezo a vincular, pero creo que, o sea, entiendo el punto de que más que intentar dejar la mente en blanco es intentar concentrarse en algo poco estimulante. Eso es, ¿no? Eso es. Lo que hemos hecho ahora es, lo primero, cerramos los ojos, súper importante, porque al cerrar los ojos desconectamos el sistema nervioso simpático, que tiene que ver con la acción, ¿vale? Siempre que estamos con los ojos abiertos implica estar para nuestro cerebro, en un patrón de onda asociado al estrés y a la ansiedad. Vale. Entonces cerramos los ojos, desconectamos el sistema nervioso simpático y a través del oído se activa el sistema nervioso parasimpático, que tiene que ver con la relajación. Eso es lo primero que hemos hecho, como cambiar en el cerebro un input de entrada sensorial. Menos estimulación, ¿no? Exacto. Claro. ¿Vale? Lo siguiente... esto pasa mucho con los podcasts, o sea, se absorbe más la información cuando lo escuchas y lo ves, aunque sea solo información que la puedes consumir por Spotify escuchándola, pero eso, es como que se pierde cierto estímulo, ¿no? Al solo escucharlo. Exacto. Entonces, al activar el parasimpático, el cerebro empieza a funcionar más lento, que esto es importante, y si nos concentramos, yo en este caso lo que he hecho es llevar tu atención a la temperatura. Claro. Al concentrarnos, como la mente solo puede estar en un pensamiento a la vez, lo que estamos haciendo es reteniendo a la mente en torno a un pensamiento, a una actividad. Y ahí lo que sucede es que todo el ruido mental se empieza a ralentizar. Incluso si mantienes el foco de la atención, pues ese ruido mental va disminuyendo. Con lo cual hay como una relajación de lo que es el hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Vale? Eso sería como tendríamos que entrar ahora más en una parte más de neurociencia, pero bueno, básicamente lo que hemos hecho es eso, parar la actividad visual, estimular el oído, concentrarnos en una actividad que puede ser la temperatura o se puede hacer una visualización y mantener el cuerpo en quietud. A partir de aquí, la mente podemos ir llevándola a un estado de más calma, más meditativo, donde vamos a desarrollar la intuición, la creatividad y se va a estimular también la memoria en este estado con este tipo de meditación, que es una meditación guiada, ¿no? Entonces luego, este sería como un primer paso, pues, para calmarse, por ejemplo, hacer esto antes de ir a dormir. Pues entrar en el sueño con una relajación mental es muy importante porque va a ayudar a entrar rápidamente en el sueño ligero. Durante el día, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues puedo seguir meditaciones guiadas si al principio no tengo la capacidad de por mí mismo llegar a este estado, y a medida que voy avanzando puedo meditar en silencio o puedo también meditar con sonido, que es mi especialidad, utilizar el sonido como vehículo para llevar a tu cerebro a un estado de meditación profunda muy, muy rápido, ¿vale? Claro, porque cuando meditas en silencio, estás haciendo un ejercicio, autoaplicándote un ejercicio similar a este, entiendo, ¿no? O sea, centrándote en un estímulo que en condiciones normales es casi imperceptible. El otro día me crucé con una mini meditación que te invitaba, o sea, bueno, tú me invitabas a sentir la temperatura, él te invitaba a sentir un cosquilleo en la punta de los dedos, ¿no? Pero son ciertas sensaciones que supongo que las sentimos en cada momento, igual que realmente vemos nuestra nariz, solo que nuestro cerebro la ignora de alguna forma, ¿no? Entonces es como cuando lo haces sin ser una meditación guiada, ¿tú mismo te autoaplicas un ejercicio similar? ¿O es que encuentras la capacidad de hacerlo sin pensar, venga, me voy a centrar en el peso que están sufriendo ahora mismo los dedos de mis pies? Bien, esas son técnicas iniciales para llegar a un estado muy avanzado de meditación, ¿vale? Es decir, yo estoy practicando meditación diaria desde el año 2010. Cuando tienes
callo o músculo meditativo, pues no necesitas una guía. Pero digamos que siempre que meditamos en silencio, tenemos una intención. A mí me encanta entrar con una pregunta, ¿vale? Porque ahora mismo, digamos que hay como distintos niveles donde nos podemos mover de conciencia, ¿no? Pues actuamos la mayor parte en modo inconsciente, piloto automático, guiados por el subconsciente, que es todo aquello que nos impulsa con más peso emocional que racional, y tenemos muy poco tiempo al día de estar consciente, ¿no? Es decir, para mí estar consciente es darme cuenta de lo que está pasando, ¿vale? La meditación, cuando estás en silencio, te lleva a un estado supraconsciente, donde ya no te estás dando cuenta de lo que está pasando fuera de ti, sino que te das cuenta de lo que está pasando dentro de ti. O sea que operar de alguna forma cuando vamos en piloto automático, siguiendo cierta inercia, la inercia del trabajo, del día a día, eso es operar de una forma inconsciente realmente. Claro, mira, ten en cuenta... O sea, sin ser consciente de esas conexiones, ¿no? Que luego encuentras pasando a otro estado, por lo que entiendo. Esto es súper interesante. Mira, cierro primero el tema este, ¿no? Sí. Entonces, cuando estás meditando en silencio, lo que haces es como irte a un nivel supraconsciente, donde te das cuenta de que no de qué estás pensando, sino sobre qué estás pensando. Y vas un poquito más allá y puedes identificar qué emoción está vinculada a ese pensamiento. ¿Vale? Y qué mecanismo de acción está asociado a la emoción que está apoyada en un pensamiento. Entonces es como una forma... Vale, espera, un segundo. Sí. Repetimos esto. ¿Te das cuenta de en qué estás pensando? Sí, por ejemplo, ahora estamos hablando, pero no nos estamos dando cuenta de que estamos pensando para decir lo que estamos diciendo. Claro. ¿Vale? Cuando tú llevas tu mente a un estado de silencio, de quietud, puedes observar el pensamiento. ¿Vale? Ejemplo, observa ahora. Y desglosarlo. Exacto. Y ver que ese pensamiento está vinculado o asociado a una emoción. Vale. Y lo que es más interesante es que tanto el pensamiento como la emoción van a estar vinculados a algo de tu pasado. Vale. Este pensamiento y esta emoción asociados a algo de tu pasado generan una acción, una forma de comportamiento. En el mundo espiritual, además, decimos que esta acción genera karma. Este ya es otro paso más avanzado, ¿vale? Y esta acción que vas a emprender va a tener un resultado, una consecuencia, ¿vale? Ok, ¿qué sucede? Luego te paras a reflexionar sobre la experiencia que has vivido de los actos que has realizado. No, normalmente el 99% de las personas no hace esto. ¿Qué sucede? Que vivimos en un modo de piloto automático. ¿Por qué? Porque, tendríamos que distinguir dos cosas, el cerebro y la mente, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del cerebro. El cerebro está diseñado básicamente para nuestra supervivencia. La misión del cerebro es garantizarnos la supervivencia. Y para eso, ¿qué hace el cerebro? Bueno, pues tiene que consumir poca energía. ¿Vale? ¿Para qué? Para que toda la glucosa, toda la energía que podamos necesitar en un momento de amenaza, poder generar las órdenes y la química, las hormonas y la glucosa necesaria para enviarla a los músculos para la acción, tanto las piernas como los brazos, ¿no? Si tenemos una amenaza, toda la energía del cuerpo tiene que estar disponible, porque cuando hay una amenaza solo hay tres opciones: o luchar, o salir corriendo, o escondernos, ¿no? Entonces el cerebro está diseñado para que, si pasa eso, toda la energía esté disponible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace el cerebro? Bueno, pues minimiza el consumo de energía. ¿Y cómo lo hace? De la siguiente forma. En un día generamos 70.000 pensamientos. Imagínate. 70.000 pensamientos en un día. Ahora, de estos 70.000 pensamientos que tenemos en un día, el 95% son exactamente iguales que los que hemos tenido ayer. ¡Wow! 95%. ¿Por qué? Porque el cerebro, si repite el pensamiento y repite la emoción, repite la acción. Está en modo seguro. Esto es un ejercicio súper práctico cuando vamos a la compra al supermercado.
Vamos en piloto automático. Si un día te cambian el producto que estás buscando de sitio, te enfadas. Es como, no, yo quiero, sé dónde está todo lo que consumo y voy como un hámster, ¿no? Sí. Donde más me llama la atención esto es en el coche. A veces que haces un trayecto de 15 minutos y dices, no sé en qué momento llegué aquí. Exacto. Qué peligro. Exacto. Entonces estamos en modo inconsciente, ¿vale? Actuando sobre hábitos de pensamientos que están súper consolidados. Imagínate qué difícil es cambiar nuestra mentalidad. Y luego, lo más importante de todo esto, que es que estos 70.000 pensamientos están dentro de una caja. Y esta caja se llama sistema de creencias. Con lo cual, siguiente paso, no somos capaces de generar un pensamiento nuevo que esté fuera de la caja del sistema de creencias. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el poder de la meditación? Especialmente el poder de la meditación con sonido, con gong. Que el gong, por su estructura y por su capacidad de generar estos sonidos, sobre todo sonidos binaurales, es capaz de influir en el cerebro, ¿vale? Para llegar, tenemos en el cerebro 3 niveles, ¿no? Tenemos el neurocórtex, que es toda la parte que nos diferencia del resto de mamíferos y nos hace humanos, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de matemáticas, de lógica, de música, etcétera, de habla. Entonces tenemos el neurocórtex, que es esta parte arrugadita, pero por debajo del neurocórtex tenemos el sistema límbico, el cerebro límbico, que es el que compartimos con todos los mamíferos. Ahí es donde está todo nuestro instinto emocional, ¿vale? Y por debajo de las emociones está el reptiliano, el cerebelo, que ahí es donde se instalan los patrones automáticos, los hábitos y las etiquetas del subconsciente, ¿vale? Entonces, ¿la meditación qué es? La meditación es un camino de autoconocimiento, porque en el fondo lo que yo llevo experimentado y esto es algo que, bueno, pues que siempre sale en todas nuestras formaciones, tanto presenciales como las que tenemos online. Las personas tenemos un anhelo de ser mejores cada día, de ser buenas personas, pero muchas veces no somos capaces porque simplemente estamos en un modo inconsciente guiando nuestras acciones en base a unas emociones que no controlamos porque no nos hemos parado nunca a reflexionar y que están vinculadas con algo que he experimentado en el pasado. Si esto que he experimentado en el pasado además ha tenido una connotación negativa, me ha supuesto un disgusto o un trauma o lo que sea, el cerebro bloquea ahí cualquier cosa que sea diferente de huir de repetir esas situaciones, ¿no? Entonces la terapia de sonido, el gong, la meditación, tienen esa capacidad de llevarte a ese estado de autoobservación donde tú vas a conectar de nuevo con esa experiencia y vas a ser capaz de transformarla. Mientras que en la meditación tradicional, sentados, con ojos cerrados, como yogi, necesitas 10, 15, 20 años, en una meditación con gong, en una meditación con sonido, lo único que necesitas es tumbarte. Nada más. Y el sonido se encarga de facilitarte esa experiencia que de otra forma te costaría mucho llegar a ella. Vale. Me gustaría que luego entráramos en la parte un poco más técnica del por qué, el efecto que tiene en nuestro cerebro, pero antes de eso me gustaría darte mi perspectiva de tal y como lo veo, ¿no? O sea, veo que al final es una forma, la meditación tal y como la planteas, de cómo abrir, vamos cargando una caja y de repente pues es abrir la caja y encontrar que hay otra caja y dentro hay otra y como si fuera una muñeca de estas rusas, pero a mí la duda que me surge es si lo que encontramos al final dentro de la caja acaba siendo bueno para nosotros o también puede ser tormentoso, porque o sea, a mí cuando hablamos de meditación digo, lo que me da es miedo. Claro. Digo, porque yo me considero una persona cuyo sistema de pensamiento es muy sencillo. O sea, mi cerebro lo veo como que tiene 2 botones, botón azul, botón verde, y me considero que soy extremadamente feliz. O sea, que me siento pleno, me siento lleno, me siento bien. Y cuando me pongo a pensar, cuando me pongo a darle vueltas a las cosas por una reflexión que escucho o lo que sea, es cuando me siento menos feliz, a lo mejor, ¿no? Y por ejemplo, el otro día... Digo, una de las ilusiones de mi vida y algo que me gustaría hacer, incluso en el medio plazo, es construir un orfanato, ¿no? Pero me ponía a pensar, a darle vueltas, a decir, oye,
Y si esto es realmente de la generosidad genuina no existe y realmente lo haces solo por sentirte bien tú por tus actos o lo haces incluso por estatus social, por ser un salvador de estas personas. Y si realmente no eres generoso, sino que eres egoísta, entonces como que cuanto más pienso y más profundizo dentro de mis pensamientos, más incómodo me siento y menos me gusta. Digo, no le des tantas vueltas. Si eres feliz con lo que haces, hazlo y ya está, de una forma simple. Entonces lo que me da la meditación es miedo realmente. Vale. Te entiendo perfectamente porque esto le pasa a muchas personas que vienen a nuestras sesiones. Mira, a ver, estamos en planeta Tierra, ¿de acuerdo? Bien. En el mundo espiritual se conoce a este planeta como Gaia. No sé si lo habías oído. Bueno, nunca. A mí me encanta no llamarlo planeta Tierra, no llamarlo Gaia, yo lo llamo planeta muerte. O sea, aquí venimos todos con algo en común y es que vamos a morir. Sí. Entonces, la vida es un don, es un milagro tan inmenso, tan preciado, que cuando tú tienes algo muy valioso, siempre tienes ese miedo a perderlo, ¿vale? Y antes hemos hablado del cerebro y de cómo aprendemos. Nuestro cerebro aprende por contraste. Entonces aquí, en este planeta, es una experiencia de contraste. Frío-calor. Masculino, femenino. El bien y el mal. El blanco y el negro. El yin y el yang. La inhalación, la exhalación. El frío, el calor. Todo es polar. Todo es una polarización. ¿Cuál es la polarización del miedo? El amor. Del miedo, el amor. El amor. ¿Vale? Entonces, el miedo está diseñado como mecanismo de supervivencia. ¿Vale? Es lo que hablábamos antes, que el cerebro... Sí. Entonces nosotros venimos de miles de millones de años donde hemos estado conviviendo con depredadores y el miedo es un mecanismo de acción, de poner en marcha los niveles de estrés para lo que comentábamos, ¿no? Luchar con un mamut, salir corriendo o esconderme que no me vea. Entonces eso está en nuestro ADN. Pero en el siglo XXI, ¿qué papel tiene el miedo? El miedo nos bloquea. El miedo nos bloquea. Hoy no tenemos depredadores, entonces el miedo, cuando no está compensado, bloquea esa acción, ¿no? Entonces vivimos también muy condicionados por patrones externos. Es decir, antes hemos hablado del sistema de creencias, pero esta caja del sistema de creencias se apoya en un paradigma, ¿vale? Aquí ya si nos metemos nos iríamos mucho, pero bueno, simplemente poner ahí. Pero si tomamos como referencia todo lo que está afuera. Entonces, ¿tengo miedo a qué? Tengo miedo a no ser aceptado. Tengo miedo a no encontrar pareja. Tengo miedo a no tener dinero. Tengo miedo a que me rechacen. Tengo miedo a conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque en la base del miedo hay un trauma. Hay una experiencia que hemos vivido, que nos ha dejado una huella y que en ese momento no hemos tenido las herramientas o la capacidad como para sanar esa herida. Entonces esa herida queda en el inconsciente. No queremos volver a pasar por esa experiencia traumática. Actúo de manera subconsciente para evitar ese tipo de situaciones. Claro, ¿qué pasa con la meditación? Que si, sobre todo con el sonido es bestial, el sonido te lleva súper rápido ahí. Que abre esa caja fuerte que todos tenemos encerrada en el tercer sótano, bajo 7 candados, con 3 muebles delante para que no se vea, y ahí no pasa ni entra nadie, ¿no? Entonces nos falta... Siempre el miedo va acompañado o debe de ir acompañado un poco de coraje de enfrentarlo, ¿no? Porque el miedo al final es un maestro, ¿no? Y cuando tú enfrentas tus miedos, creces. Entonces, claro, si estamos diseñados para no coger las riendas y para no coger la responsabilidad de nuestras vidas y siempre estar como hacia afuera y huyendo de lo que es la conexión con nuestra esencia. Entonces el trauma que hemos vivido, ese dolor,
pues tratamos de evitarlo en base a un mundo que se nos presenta de felicidad externa, ¿no? Y se nos presenta un mundo de felicidad no a través de quién eres, sino de lo que tienes. Y eso genera muchísima frustración porque es una sociedad de consumo donde si te identificas con lo que tienes necesitas generar mucho dinero y eso cada vez te aparta más de tu esencia, ¿no? Entonces yo siento que el viaje en la vida es un viaje hacia adentro y siento que cuando llegue ese momento, el momento de la muerte, y hay dos cosas que todos tenemos en común, ¿no? Hay dos cosas que no podemos evitar. No podemos evitar pagar impuestos y no podemos evitar la muerte. Entonces, igual que tenemos esa cultura financiera de pagar impuestos, pues tenemos que tener una cultura de que el día que me toque morir no me puede pillar desprevenido, ¿no? Y sin embargo, la muerte se pone como un tabú. No tenemos ni idea de lo que es, ni de lo que significa. Entonces, vivimos siempre con miedo a ese momento o incluso hablar sobre ese momento, ¿no? Entonces la meditación es un viaje hacia adentro y también lo decía Jesús de Nazaret, ¿no? En el Testamento, en el Nuevo Testamento, en Lucas, dice, mirad, el reino de los cielos está dentro de vosotros, ¿no? Y esta frase es súper impactante. Sin embargo, nuestro modo de vida está siempre fuera, no dentro. Y este vehículo que pone en contacto lo que está fuera con lo que está dentro es la meditación, especialmente la meditación con gong, la meditación con sonido. Vale, y antes mencionabas la felicidad. O sea, ¿crees que la meditación es un vehículo para alcanzar la felicidad como tal? ¿Lo definirías así? Porque yo soy de la creencia de que realmente no estamos diseñados para ser felices, estamos diseñados para que la especie perpetúe, para sobrevivir, incluso para construir y tratar de conseguir más por el funcionamiento de la dopamina, pero que realmente también tenemos una serie de construcciones sociales encima de que nos las creemos. Claro. Realmente, como es el amor romántico, creo que tampoco existe y no hay más que ver cómo funciona el amor romántico tal y como lo conocemos en otras culturas en este planeta y en estos tiempos. No hace falta irse atrás, pero ¿cómo ves el concepto de felicidad y cómo se integra con nosotros y con la meditación? Vale, vamos allá, porque esto es apasionante. Bueno, muchas personas confunden felicidad con placer. Y con alegría también, sí. ¿No? Sí. ¿Y qué tenemos? Que es una polaridad. Si tú buscas placer, la polaridad es el dolor. Sí. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la felicidad? Pues vámonos al diccionario y si miramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, creo recordar que dice que felicidad es un estado de plenitud física y espiritual. ¿Vale? Es decir, que la felicidad tiene dos pilares, ¿vale? De plenitud. Una, la parte física. Es decir, que somos felices, podemos encontrar la felicidad si nuestro sistema de salud está en equilibrio. Y volvemos a lo mismo, cuando hablamos de salud no es salud física, que sí, que también el cuerpo hay que cuidarlo. Es salud física, salud mental y salud emocional. De hecho, nuestra sociedad ahora sufre una pandemia de salud mental. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender esto muy bien, que el ser humano, desde una visión holística, lo tenemos que ver como una parte física, pero también como una parte de energía. El pensamiento es energía, las emociones son también energía. Y esa parte de espiritualidad que nos va a hacer completar el concepto de felicidad, porque si no se queda siempre en una búsqueda de placer. Entonces, mi experiencia personal es que la vida es up and down. La vida es arriba y abajo, como una ola, como un flujo, como una onda de sonido, arriba y abajo. Y que tengo que saber que no hay nada inmóvil en el universo. En el universo todo está en movimiento. ¿Y qué quiere decir? Que si ahora estoy pasando un momento duro, un momento difícil, en lugar de hacer un drama y colocarme en modo víctima, lo que tengo es que apoyarme en un pensamiento que me impulse, que me permita tocar fondo y salir para arriba. Y este pensamiento es que nada es para siempre. Que los malos momentos,
y aquí tengo mi experiencia como empresario, me he arruinado como empresario 3 veces. Esto es normal, cuando emprendes negocios, no siempre, hay momentos que ganas muchísimo dinero, pero hay momentos que lo pierdes todo o que lo puedes perder casi todo, ¿no? Entonces, esto como empresario lo sabemos todos, que el dinero es un flujo que va y viene. Entonces, cuando estamos en un momento down, en un momento abajo, tengo que ser muy consciente de que esto es transitorio, de que no va a estar ahí para siempre, ¿vale? Y apoyarme en las herramientas que tengo pues para salir, pero transitando, porque al final se trata de vivir una experiencia que no me gusta. A nadie le gusta vivir una experiencia dura, ¿vale? Pero cuando tú te identificas que ahí en esa experiencia hay un aprendizaje que te va a hacer más fuerte y que va a pasar, toda tu energía se concentra en la salida, no en el dolor que provoca la situación. Y en el momento que tú te conectas y llevas tu cerebro a la salida, todo cambia. Todo cambia. Porque primero tiene que cambiar tu pensamiento. Porque allí donde vas a poner tu atención, pones tu energía. Allí donde pones tu energía, se materializa la realidad. Entonces, en esos momentos difíciles que todos tenemos que transitar, sean de salud, sean de relaciones de pareja, sea de amor o lo que sea, nos tenemos que apoyar que no son eternos, sino que simplemente vienen a mi vida como una forma de experimentar algo. ¿Para qué? ¿No? Porque siempre tendrías que decir, joder, ¿y para qué? Bueno, pues para hacerte más fuerte, para que se active un don, una capacidad, un aprendizaje. Y en ese momento la ola va para arriba. Entonces tengo que ser muy consciente de que cuando tenemos un momento up, que cuando nos vamos para arriba hay que ir para arriba con todo. O sea, a tope, porque sabemos que no vamos a estar siempre arriba, que vendrá otro giro y vendrá otra cuesta abajo, ¿no? Entonces yo creo que la felicidad se trata de aceptar el momento que estás viviendo. De entenderlo, claro, aunque sea malo. Claro, aunque sea peor. Es que malo y bueno es también una polaridad. Sí. Porque yo te diría a ti y a toda la audiencia, ¿vale? ¿Cuántos momentos hemos vivido duros, que hemos sentido que eran malos momentos y hoy los bendecimos? Porque sin esa experiencia no estaríamos hoy aquí. Entonces, claro, nos identificamos con lo que pasa en ese instante, pero no nos damos cuenta porque en ese momento no tenemos visión, no tenemos perspectiva. La perspectiva nos la da el tiempo, y si ahora revisamos nuestra vida, situaciones durísimas, ahora las bendecimos, ¿no? Sí, es que es así, o sea, todo es relativo. Es algo que he aprendido en este podcast también, hablando con perfiles tan diferentes de personas de tantos ámbitos, que al final todo es relativo. O sea, lo que dices de las polaridades. Y a mí hubo una frase que me marcó mucho al final de Juego de Tronos, que era de Theon Greyjoy, creo que era. Le decían, todo lo que has hecho te ha traído hasta aquí. Bueno o malo. Y digo, y al final es verdad. O sea, todo lo que ha pasado supongo que a ti, por ejemplo, pues en el mundo empresarial... Todo lo que hayas hecho también a lo largo de tu vida, las decisiones que hayas tomado, te han traído hasta aquí. Exacto. Realmente. O sea, igual hubieras tomado otro camino y supongo que ahora pues estás contento con el punto en el que estás, y creo que es importante también relativizarlo siempre, ¿no? Y no hundirse ahí. Sí, esto es súper interesante. Es decir, lo hecho está. Claro. Ahora, cuando yo hago una acción, tengo que tratar de ser impecable en mis acciones. ¿En qué sentido impecable? Pues que sean correctas, bueno, que sean no correctas, sino que estén alineadas con tu nivel de conciencia en ese momento. Es decir, que siempre hagamos lo mejor que podemos hacer en cada momento. Pero enfocado al karma que mencionabas antes. Sí, enfocado a la realización de esa acción para vivir una experiencia. Es decir, la intención de esa experiencia debería ser impecable, debería ser una acción basada en el amor. Vale. ¿Vale? No una acción basada en el miedo, no una acción basada en un interés personal egoísta. Vale. O sea que es como renunciar a lo egoístas que somos por naturaleza, de alguna forma, ¿no? Bueno, somos egoístas por naturaleza por este mecanismo de supervivencia, pero también somos súper generosos. Entonces, ¿dónde estás vibrando?
Si estás vibrando en el miedo, estás vibrando en escasez, en no hay para todos, no va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Y entonces eso te hace tomar acciones que no son impecables porque están mirando un interés personal en base a un pensamiento basado en una creencia. Y todo esto basado en una emoción que es de miedo. Ahora, vámonos al otro lado, vamos al lado del amor. ¿Qué pasa cuando tú, en tu forma de pensar, en lugar de estar pensando en escasez, en que no hay, piensas en amor? O sea, el amor es infinito. Es una manifestación de abundancia. Entonces, si tu mente está en amor, tu campo de energía, todo lo que tú estás atrayendo es abundante. No hay escasez, hay para todos, ¿no? Y fíjate que el amor se trata de dar. Como dice Prem, mi pareja, da hasta que te duela. Da hasta que te duela. Entonces, claro, una posición de miedo, una posición de egoísmo no se basa en dar. Se basa en mantener lo que tengo, claro, porque siento que no hay para todos. Sin embargo, cuando tú estás en amor y lo poco que tienes o lo mucho que tienes lo das, ahí entras en una vibración de retorno. Es todo karma, ¿no? Claro. Y la ley del karma básicamente lo que nos dice es que todo lo que das vuelve a ti y vuelve multiplicado. Pero supongo que la ley del karma también está fundamentada o construida sobre una creencia sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Porque al final yo tiendo, o sea, cuando me pongo filosófico, tiendo a relativizarlo todo y digo, a ver, si yo actuara de forma totalmente instintiva, yo estoy en el supermercado y una señora mayor de repente coge la papaya que querría llevarme yo, si actuara de forma instintiva, no tuviera educación ni ningún tipo de constructo social en mi mente, realmente pues le meto una hostia a la señora y me llevo su papaya porque, claro, porque puedo, de forma instintiva. Es lo que harían lo que harían animales. Entonces, decir o matar a otra persona por conseguir algo, o sea, los animales lo hacen y no tienen ningún remordimiento, ni están haciendo algo malo realmente, simplemente lo hacen porque por un instinto de supervivencia. Por un instinto de supervivencia, de decir, tú tienes algo que yo quiero, pues te mato y luego no me siento mal, ¿no? Entonces digo, al final, si lo reducimos todo hasta lo absurdo, lo que es el bien y el mal, o sea, que matar esté mal o que robar esté mal, es una cuestión social, realmente, es un constructo social, porque como animales nos robaríamos continuamente. Claro, el tema está que tenemos que establecer como unas normas de convivencia. Lógico. ¿No? Y elegir si preferimos vivir con un cuchillo en la boca, sin poder salir de casa, sin saber si vas a volver o no, o tener unas normas de convivencia, claro, y de respeto. Pero el karma va construido encima de esas normas de convivencia, entiendo, ¿no? Bueno, el karma está relacionado con tu acción, ¿vale? Tu acción. Es decir, el karma significa que toda la acción tiene una vibración y que todo es resonancia y que todo lo que haces vuelve a ti, ¿vale? Ojo que no quiero que se me malinterprete y que piense que por estar construido sobre construcciones sociales no exista. Porque yo, por ejemplo, considero que el amor existe, que se puede estar enamorado, pero también a su vez sé que no, que es algo... Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque hablamos de amor y hablamos de enamoramiento. Y yo siento que son cosas distintas. Aquí también es como que hay mucha confusión, ¿no? Está el verbo querer, está el verbo amar y está el verbo enamorarse, ¿no? Vamos otra vez con Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret nos dice, ama al prójimo como a ti mismo, ¿vale? Si reflexionamos un poco sobre esta frase, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el amor empieza por ti, ¿vale? Si tú no te amas a ti, es muy difícil que puedas amar a otra persona, ¿vale? Porque si tú no tienes, no puedes dar algo que no tienes. Tú no puedes dar amor si no te amas a ti. Entonces, si tú no te amas a ti y quieres tener una relación por ese instinto de reproducción o esa necesidad sexual, vas a buscar querer a alguien, no amar a alguien. Vas a buscar
querer a alguien, que tú quieras a alguien y que esa persona te quiera a ti también. Pero estamos en el verbo querer y el verbo querer implica deseo. No tiene nada que ver con el amor. Tú quieres esa persona para ti. No la amas. ¿Por qué? Porque amar significa que tú entregas tu vida, tu energía, tu tiempo en apoyar a que esa persona desarrolle el máximo potencial. ¿Y cómo vas a hacer esto si no lo haces contigo? No tienes experiencia. Y eso hay que aprenderlo, entiendo. Hay que aprender a amar, tal y como lo defines, porque como animales no sabemos amar. Exacto. O sea, que es algo aprendido y luego en torno a ese aprendizaje es donde construimos karma. Una vez aprendemos a amar, dando amor... No, el karma está en todo, independientemente de tu nivel de conciencia. El karma está en todo. Mira, O sea que si yo me hubiera criado en la selva, yo podría acumular mal karma por mis acciones. Si, por ejemplo, sí. Si crees en la ley del karma, porque esto es una creencia, claro. ¿Vale? Pero hay leyes espirituales. Lógico. Las leyes espirituales pues son leyes que marcan cómo el ser humano puede desenvolverse en este planeta, ¿no? Y está la ley del mentalismo, de que en el universo todo es mental. Está la ley de la vibración, está la ley del ritmo, está la ley de la causa-efecto, está la ley del karma. Entonces, imagínate que tú estás en la selva y que te dedicas a aniquilar por placer a todos los animales que te encuentras, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene eso? Que estarías cambiando la ley de la cadena alimentaria y en muy poco tiempo no tendrías para comer. Tu karma sería tu propia defunción, ¿vale? Simplemente por el asesinato por placer. Entonces, mira, te cuento también algo que a mí me hizo reflexionar mucho. Durante 2 temporadas estuve trabajando como voluntario en la Fundación San José, aquí en Madrid, en la unidad de paliativos. Entonces aquí he acompañado a mucha gente a morir. He visto cómo es el proceso de la muerte y qué sucede. Y fíjate que es curioso, porque yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué necesitan voluntarios, ¿no? Cuando alguien está en sus últimos días? ¿Te puedes creer que conoces a muchas personas que en ese momento están solas? Teniendo familia, teniendo hijos, teniendo amigos, están solas en ese momento. Te encuentras a personas que en ese momento tienen un cierre de esta etapa súper plácido, muy feliz, que duermen rodeadas, o sea, que lo pasan acompañadas de toda la familia con muchísimo amor, es algo súper bonito, que mueren plácidamente por la noche durmiendo, y luego a lo mejor en la habitación de al lado te encuentras a otra persona con una cirugía terrible, con unos dolores terribles, con una situación terrible, ¿no? Y mi reflexión fue, es karma. O sea, el karma vuelve a ti. Todo lo que has hecho en tu vida vuelve a ti. De aquí no sales. Muchas personas piensan en el mundo espiritual o cuando hablas con ellas que el karma lo creas para otra vida. Sí, también. Pero antes de irte de esta, lo que yo he observado es que el karma viene a buscarte. Pero ¿tenemos karma acumulado de otras vidas? Ahí entraríamos en otra conversación para otro día sobre el sistema de creencias y sobre la reencarnación. Todo se basa en nuestro sistema de creencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué es lo que yo invito a la audiencia a hacer? Mira, chequea tu sistema de creencias, ¿vale? La mente es ilimitada. Y el mantra de la física cuántica es... ¿Cuál es el mantra de la física cuántica? El pensamiento crea realidad. ¿El mantra de? De la física cuántica. El pensamiento crea realidad. El pensamiento crea realidad. Bueno. ¿Vale? Pero si nos vamos a 600 años atrás, al príncipe Siddhartha Gautama Buda, tiene una cita súper famosa que dice, así como piensas, así es como eres. O sea que ya tenemos a Siddhartha Buda como el primer profe de física cuántica. Pero si nos vamos a las escrituras védicas, a los Upanishads, año 4000 antes de nuestra era, es decir, hablando de hace 6000 años, hay un texto que dice el ser humano es resultado de sus pensamientos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Es decir, mi realidad la creo yo. Entonces, ¿cuáles son mis creencias? Porque según mis creencias voy a crear mi realidad. Claro. Entonces la mente es ilimitada y
cualquier creencia ya es una limitación que impones a tu mente, ¿no? Entonces sería como un desarrollo, un trabajo continuo de ir analizando qué creencias tengo y cómo puedo incorporar creencias nuevas que me potencien. Entonces imagínate que en esta etapa de 0 a 7 años o de 0 a 14, la creencia que te han impuesto en casa, tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, tus primos, tus compañeros del cole, es que no vales. Que no cantas bien, que no juegas bien al fútbol, que no vales para nada, que... ¿Vale? Imagínate que esa creencia está ahí en tu inconsciente. ¿Cómo es tu realidad? Pero, ¿y a esto se le da forma siempre siendo un niño o naces con un componente genético de predisposición de personalidad? No. Tenemos un componente genético que está diseñado para que nos adaptemos al entorno externo. Pero lo que es la formación de la personalidad, de tu carácter, de tu temperamento, el temperamento a lo mejor sí es más, podríamos decir, sin que sea exacto, que es más genérico, ¿no? Yo tengo un temperamento, puede ser colérico, puede ser flemático, ¿no? Bueno, tú tienes ahí tu temperamento, que esto sí podríamos decir que viene como de serie, pero luego tienes que desarrollar un carácter y tienes que desarrollar una personalidad, y en todo esto influye el entorno familiar donde nos educamos, especialmente nuestros padres. En esta etapa de 0 a 7, eso marca, eso te va a marcar. Claro. Ahí supongo que también depende de la forma de interpretar ciertos estímulos que tenga luego cada persona, pero claro, también eso estará condicionado por otros estímulos anteriores. O sea, al final es complejo. O sea, yo, por ejemplo, la situación que vivía con mi padre es una persona de pocas palabras, es más bien frío, no es una persona muy reactiva, muy emocional. Entonces yo le traía buenas notas de niño al colegio y él, vale, muy bien, y me las daba. Y claro, mi interpretación de esa realidad era, pues claro, no se impresiona porque ya se lo espera porque confía en mí. Pero digo, eso a lo mejor aplicado a otra persona en otro contexto, pero eso a su vez también esa estructura de pensamiento se diseña por otros estímulos a lo largo de esa etapa, Vamos a analizar este ejemplo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu papá tenía esta reacción emocional? Sí, o sea, para mí mi interpretación es su forma de ser. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con la relación entre tu papá y tu abuelo? ¿Cómo era tu abuelo y cómo trataba a tu abuelo? No conocía a mi abuelo. Claro. Entonces, no... Y esto en general lo digo. No, está claro que está todo vinculado. Es una cadena ahí infinita. Ahí vamos. Imagínate que tu papá estudiaba muchísimo, se esforzaba, quería complacer a tu abuelo, daba lo mejor, llegaba con las notas a casa y tu abuelo ni las miraba. O ni siquiera le abrazaba o ni siquiera recompensaba. Ya no digo con algo material, sino simplemente muchas veces lo que queremos es afecto. Pues entonces tu papá, o el mío, porque son situaciones muy similares, pues ha mostrado una frialdad, pero a lo mejor él no es así, pero ha sido educado así. Y entonces él, en su código de creencias, tiene que ser la forma de mostrar sus sentimientos, sus emociones. Hemos sido educados, por favor, en que los hombres no lloran, ¿no? Y ahora vámonos un poco más para atrás. ¿Cómo trataba tu bisabuelo a tu papá? Que a lo mejor tu bisabuelo ni siquiera fue al cole. O a lo mejor tu abuelo no tuvo tampoco la oportunidad de ir al colegio porque tenía que trabajar en el campo. No, imagínate cómo viene todo. Es infinito. Es infinito. Entonces, eso sí está en el ADN. Claro. Entonces, claro, es muy difícil. En el colegio no se enseña inteligencia emocional. Y yo siento que tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que honrar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, porque ellos siempre han actuado en función de su nivel de conciencia en ese momento, ¿no? Pero claro, nosotros como hijos queremos ser vistos, queremos ser reconocidos, venimos aquí a que nos amen, ¿no? A experimentar el amor, y eso es algo que siempre estamos como en ese anhelo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que nos sucede en la vida es una experiencia. Y volvemos al principio del programa. Tengo un pensamiento, tengo una emoción, tengo una acción, tengo un resultado. Si no me paro a pensar, a reflexionar sobre cuál es la base de esta experiencia que he vivido hoy, es muy difícil que pueda llegar a mi sistema de creencias con algo que me potencie.
Y vivimos en piloto automático, piloto automático, piloto automático. Entiendo. Has hablado varias veces de vibraciones. En este podcast otros invitados han mencionado mucho las frecuencias. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, sí. ¿Y La cómo frecuencia funciona? es la forma en la que medimos una vibración. Vale. ¿Y cómo funciona todo este tema? Pues vamos a un átomo, ¿vale? Un átomo, hasta hace poco que la física cuántica se desarrolla, era como la parte más pequeña en la que podemos dividir la materia, ¿vale? Entonces, sin entrar en física cuántica, vamos a algo súper sencillo para que nos puedan seguir todos. En torno a un átomo gira un electrón, ¿vale? Hasta aquí esto del cole lo recordamos, ¿vale? Este electrón que está girando en torno al átomo está creando una vibración. El número de veces que este electrón gira por segundo en torno a ese átomo sería la frecuencia. Y esta frecuencia, este número, se mide en hercios, en hertz. Todos son átomos. Es decir, que aquí, ¡wow!, de pronto todo es vibración. Y de pronto, fíjate, abriríamos otro debate para otro día, que es la vida orgánica, la vida biológica y la vida inorgánica. Porque está formada por átomos que vibran. Vale. Entonces, de aquí viene esta frase de que en el universo todo es vibración, ¿vale? Ahora, tenemos dos grandes tipos de energía. Energía electromagnética, por ejemplo, la luz, y energía mecánica, el sonido, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una onda electromagnética y una onda mecánica? Bueno, aquí ya nos hemos ido a otro plano más técnico, pero trato de decirlo de una forma súper facilita. Una onda electromagnética, por ejemplo, de luz, transporta energía y transporta materia, ¿vale? Una onda mecánica, una onda de sonido, transporta energía, pero no transporta materia. Esa es la principal diferencia. Y aquí surge una pregunta. ¡Wow! Entonces, ¿qué transporta el sonido? Pues el sonido transporta información, transporta conciencia. Vale. Y las vibraciones, o sea, supongo, o sea, las frecuencias, entiendo que lo que haces con la música, a través de la música, va mucho por aquí, ¿no? Porque Exacto. una vez estuve indagando un poco y veía en Spotify diferentes... Y me decían, oye, la 430 es la ideal para trabajar. Esta te hace... Exacto. Hay distintas feliz. frecuencias que van a tener un determinado efecto sobre el cerebro. Pero vamos otra vez para poder cerrar así bien el ejemplo. Antes hemos hablado de miedo y de amor, ¿no? Cuando tú sientes miedo, tienes una vibración. Es una vibración muy baja, porque es una vibración que te bloquea, que te consume la energía, ¿no? Que te paraliza. Sin embargo, cuando tú tienes una sensación de amor, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo también, porque a mí me encanta esto. Venga, vamos a cerrar un momentito los ojos y vamos a traer a la mente una experiencia de amor. Una experiencia donde yo haya sentido una conexión con el éxtasis de la vida, ¿vale? Sea la que sea. Una puesta de sol, un abrazo, un beso, el haber ayudado a alguien, ¿no? Ok, observa cómo sientes al recordar este evento. ¿Cómo te sientes? ¡Wow! ¿No sientes que te expandes? Es que no sé qué significa expandirme. Pero... Bueno, como que sientes como ganas de actuar, de acción, de ir un poco más allá, como que sientes plenitud. Siento nostalgia. Vale, ok. Y si te vas ahora a sentir una situación en la que has sentido mucho miedo, ¿notas el cambio de vibración en tu cuerpo? ¿Notas? Es que no la encuentro. No la encuentro. La bloqueas directamente. ¿Vale? Ok. Súper ejercicio este. Vale. Entonces digamos que cuando conectamos con el miedo... ¿Abro los ojos ya? Sí, sí. Ah, vale. Aquí me Te iba a dejar ahí un ratito buscando, pero el inconsciente bloquea. ¿Vale? Ni siquiera... Es que yo siento que tengo un mecanismo de protección contra el miedo Sí, sí. muy fuerte. Claro.
Claro. Entonces, simplemente es cuando estoy viviendo una experiencia de amor, mi vibración es muy alta. ¿Qué nos puede ayudar a vibrar alto, a sentir amor? Pues la gratitud, por ejemplo. Dar las gracias. ¿Vale? Hoy nos hemos despertado. ¡Wow! Es un regalo. Es un regalo. Lo damos por hecho. Es que vivimos pensando que somos inmortales. No me fastidies. Para que se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, hay un proverbio tibetano, ¿no?, que dice que nunca sabemos qué va a ser primero. Si mañana o una nueva vida. Entonces, yo siento que es súper importante despertarnos y dar gracias porque tengo un nuevo día. ¿Y esto lo haces de forma... Sí, yo lo que hago... ¿De forma consciente? Sí, esto es un ritual que tengo. Me despierto por la mañana, muevo el brazo, toco a Pren, mi pareja, siento que respira, digo, wow, qué bueno, hoy nos hemos despertado los dos. Lo siguiente que hago es miro el móvil, ¿vale? No hay ninguna llamada de la Guardia Civil, ni de un hospital, ni de nada. Eso quiere decir que todas las personas que quiero, a las que amo, hoy también están despertándose. Wow, un nuevo día por delante. Vamos a por él. Bien, y en este punto en el que te encuentras ahora mismo, ¿cómo sería tu relación con el dinero? ¿Te genera dopamina? No, mira... si te tocara la lotería mañana... Vale, vamos primero por partes. El dinero. Fíjate que yo vengo del mundo de la empresa y del mundo de la... Sí, por eso me da tanta curiosidad. Sí, y del mundo de la universidad. Y llego al mundo espiritual, donde la creencia que domina en el mundo espiritual es que la espiritualidad es gratis. Claro. Que no se paga por el yoga, que no se paga por nada espiritual, ¿no? Y yo llego del mundo de la empresa, imagínate. Y siento, mi misión es espiritualizar la materia. Es decir, mi misión es decir, chicos, hay que pagar por lo espiritual. Por lo espiritual también se paga. ¿Por qué? Porque es una profesión. Y las personas que nos dedicamos a la espiritualidad invertimos en cursos, en viajes, en mentores, en pagar impuestos. Entonces necesitamos manejar el dinero. Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje? Para muchas personas asocian el dinero con una tarjeta de plástico. Y el dinero no es plástico, el dinero no es papel, eso es una representación. El dinero es energía. Wow, y fíjate, aquí tengo una anécdota que voy a compartir, hago una versión cortita. Y es en el año 2010, escuché hablar de un chamán maya en México y con una pareja de amigos me fui a buscarlo porque me apetecía mucho. Había empezado ya a trabajar con chamanes aquí en España y averiguar un poquito de chamanismo. Después de entrar en Kundalini Yoga es como que quiero saber un poco más y empiezo a trabajar con chamanes. Entonces llego a México, a Cholul. Cholul es un pueblecito que está en Mérida, que significa corazón de árbol, y yo todo emocionado porque iba a estar con el chamán y yo iba con mi creencia de que el chamán me iba a enseñar a manejar los elementos, el agua, el fuego, el aire, la tierra, ¿no? Y llego al chamán, me mira y me dice, mira, lo primero que voy a hacer contigo es enseñarte a manejar la energía del dinero. Claro, yo me quedé, dije, me he hecho tantísimos miles de kilómetros para que ahora este tipo, a mí, que soy gerente de empresa, que soy profe de universidad, me diga que tengo que aprender a manejar el dinero. Y claro, ahí me confrontó muchísimo, pero me paré un momento, reflexioné y me di cuenta de la frase. No me había dicho que yo tenía que aprender a manejar el dinero. Me había dicho que tenía que aprender a manejar la energía del dinero. Entonces tuve la suficiente humildad como para decir, wow, si este hombre ve eso en mí, voy a abrirme. Y entonces efectivamente ahí aprendí con él que el dinero es energía. El dinero es energía. Y cuando tú aprendes a mover cualquier tipo de energía... ¿Y cómo es energía? No lo termino de ver. Vale, pues que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y que cualquier energía que tú acumules... No, la energía no acaba en Hacienda, ¿eh? Pero mira, recuerda, hay dos cosas que no podemos evitar. La muerte y pagar impuestos. Sí, o sea, esto es clarísimo. Y tenemos...
tenemos que tener esta conciencia, ¿no? Y la verdad es que Hacienda nos cruje. Yo soy autónomo y sinceramente me parece desproporcionada la carga fiscal que soportamos. Me parece, ya metido aquí como cuña publicitaria. ¿En qué epígrafe estás? No lo sé porque no le presto ni atención al epígrafe, pero vamos, te puedo decir que pago 5 cifras trimestrales. Pero igual estás en el de... Es que hay uno que es como toreros y otros. No, yo estoy en salud y deporte. Ah, salud y deporte. Salud y deporte, bien. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos como otra polaridad. La escasez, no tengo dinero, o la abundancia. ¿Vale? Entonces, el mensaje que yo traigo es que tenemos que utilizar el dinero no para vivir una vida abundante, que también, porque tenemos derecho, ¿por qué no? Es decir, si en algún momento de nuestra vida hemos experimentado escasez y hemos tenido esta experiencia, pues también soy partidario de que en algún momento tengamos abundancia y digas, pues hoy me gasto 600 euros en una noche de hotel en la playa o en un viaje, o me doy ese capricho de sentir que tengo abundancia, ¿no? Pero la energía del dinero no va por ahí. La energía del dinero va en algo que está en medio, que es la prosperidad. Entonces, cuando tú, en lugar de enfocarte en el dinero, te enfocas en la energía del dinero para ser próspero, tu foco pasa de una moneda a ponerlo en las personas. Porque la prosperidad tiene que ver con la misión de tu alma. ¿Vale? Es decir, que llegue... Que es una herramienta el dinero. Sí, exacto. Que llegue a tu vida todo aquello que necesitas para alcanzar la misión de tu alma. Y cuando tú estás conectado con la misión, todo es fácil. Y esta experiencia la hemos tenido todos. De pronto en mi vida empieza a fluir. Y todo lo que necesito aparezco. ¿Vale? Ahí estoy con la energía de la prosperidad. Y la energía de la prosperidad va asociada a la energía del dinero. Entonces no te tienes que preocupar por el dinero. Preocúpate por hacer lo que has venido a hacer. ¿Cómo una persona puede saber si está conectada o desconectada? Porque yo, por ejemplo, me siento muy alineado en todo esto que estás diciendo. Por ejemplo, en estar en mi camino, en mi propósito, en que no tengo dudas, que sé que hago lo que quiero hacer, lo que me hace feliz, lo que me llena, pero luego yo soy una persona que tiene un 0% literal de componente espiritual. O sea, ni siquiera me paro a pensarlo. Pero ¿cómo sabes ese grado de conexión? O sea, para los que nos estén escuchando, sí, pues y para mí también. Es muy sencillo, por el flujo. ¿Qué flujo? El flujo de la vida. Mi vida fluye de forma fácil, bueno, con ups and downs, como vemos, pero todo fluye. Estoy en el flujo de la vida, estoy conectado con el flujo de la vida, estoy conectado. Mi vida es un conflicto, estoy en modo lucha, que esto pasa alguna vez que cuando llamo a alguien le pregunto, ¿qué tal estás? Y me dice, aquí luchando. No, si estás luchando, no estás fluyendo. ¿Estás luchando o estás fluyendo? Entonces, ¿estás conectado o desconectado? La desconexión te lleva al modo de lucha, al modo competir. La conexión te lleva al modo flujo, al modo colaboración. En tu caso es súper sencillo. ¿Qué ha pasado con tu programa, con tu podcast? Como un cohete. Estás conectado. Estás conectado con la misión que tienes para este momento de tu vida. Y el tratar de conectar con una parte un poco más espiritual a través de herramientas como la meditación, meditación, ¿crees que puede funcionar de alguna forma como un amplificador para quien ya se siente conectado, o una forma de conectar para quien se siente desconectado? ¿O cuál es, o cuál sería un poco el mecanismo, el uso? Hablamos ahora como una visión global del ser humano. Porque claro, aquí tendríamos que entrar en qué es un ser humano. Porque la mayoría de las personas que vienen a mis sesiones de terapia, pues vienen identificadas con la persona, con el personaje. Pero ¿identificadas con la persona? ¿A qué te refieres? Sí, a que están metidos en un personaje. Vale. Un personaje que además está en modo víctima. Vale. Que no tiene esta conexión con todo su potencial por su sistema de creencias, por sus miedos. Pero ¿qué pasa si en lugar de vernos como personas, nos vemos como seres humanos? Y vernos como seres humanos, ¿qué significa? La palabra ser, yo la vinculo a la energía, somos energía. Vale.
y la parte humana al cuerpo físico, a la materia. ¿Ok? Entonces, por aquí fluimos. Cuando yo me veo como un ser humano, puedo desarrollar todo mi potencial. Y la palanca es vibrar en amor. Y a partir de aquí todo fluye. Entonces, si miramos un poco el ser humano, como íbamos antes, ¿vale? A los 0 años nacemos. Y nacemos cruzando el canal del parto. Esto es un portal, es como entrar yo lo llamo entrar en Matrix. Entramos en Matrix a través del portal de... Tal cual. Tal cual. ¿Vale? Y entonces aquí tenemos una etapa de 0 a 21 años. ¿Vale? Donde la podemos dividir de 0 a 7, la infancia, de 7 a 14, la adolescencia, y de 14 a 21, el tránsito al mundo adulto. Entonces, en esta etapa es como que no tengo ni idea de lo que pasa en la vida, ni de lo que es la vida, ni... Bueno, pues estoy como... me pasan las cosas. Pero a los 21 nace lo que es tu identidad. Entonces, a los 21 ya sientes que eres una persona, que tienes una identidad, que quieres hacer algo en la vida. Y entonces ahí terminas tus estudios entre los 21 y los 28, empiezas a trabajar, empiezas a crear un hogar, una familia, unas relaciones, a los 35, hasta los 42. Estás ahí entre la familia y tu carrera profesional. Fíjate, de 0 a 21 he estado aquí adaptándome a Matrix, de 21 a 42 digo, venga, voy a hacer algo con la vida, con mi vida. A los 42 te das cuenta de que ha pasado la vida y se despierta como una inquietud espiritual, ¿vale? Y decimos que a los 42 nace tu yo espiritual. Entonces empiezas a hacerte otro tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque ya has tenido la experiencia de crecer, de relacionarte, de desarrollarte, pero ahora surge como algo más. Entonces, realmente somos seres espirituales. Somos seres espirituales teniendo una experiencia como seres humanos, ¿no? Pero si por la noche miras las estrellas, es como wow. ¿No? Oye, ¿y qué nos mantiene desconectados? Porque, por ejemplo, solo sí. en 5 minutos de interacción veo que no quieres azúcar para la infusión, no bebes cerveza. O sea, intuyo que tratas de vivir una vida lo más natural posible, supongo, en contacto con el entorno no creado por el ser humano. O sea, supongo que estarás más conectado en un bosque que en un rascacielos de aluminio y cristal, ¿no? Eso es. Sí, mira, te mantiene conectado la naturaleza. Pasear al menos una vez por la semana en un entorno de naturaleza para mí es algo muy, muy recomendable. Todos los días caminar un poquito por un parque, pero hay que cuidar de la alimentación, ¿no? Y nosotros tenemos una adicción tremenda al azúcar. Súper. Hasta el jamón, cuando tú vas a un supermercado y compras algo envasado, hasta el jamón serrano lleva azúcar. Todo. Yo soy vegetariano, vegano, depende de la temporada, pero todo lleva azúcar, hasta el jamón serrano. Imagínate, yo no me lo creí, fui a mirar en el estante la etiqueta y efectivamente en la etiqueta del jamón serrano pone que lleva azúcar. Todo. Entonces, tenemos que cuidar lo que comemos. Para mí es súper importante para que mi cuerpo físico esté lo más limpio posible. Como trabajo mucho con la energía, pues necesito que mis canales y mi cuerpo esté lo más limpio posible. Entonces, hay que cuidar la contaminación. Para ello hay que ir a la naturaleza o pasear al menos una vez a la semana en un entorno natural. Hay que cuidar lo que comemos. Hay que evitar el azúcar todo lo posible. Hay que meditar un ratito, ¿vale? Es decir, tener hábitos saludables básicos, nada más. ¿Para qué? Para que la experiencia en este cuerpo físico pues tenga el máximo potencial, ¿no? ¿Y tecnologías y redes sociales? Supongo que también nos desconectan lo que más, ¿no? Sí, hay que tener pues ese equilibrio de no caer en la adicción. O sea, nuestras grandes adicciones hoy son el azúcar y las redes sociales. Y esto nos hace sedentarios, ¿no? Con lo cual hay una consecuencia de sobrepeso y de desconexión de la naturaleza. Bueno, es una etapa de la historia de la humanidad increíble. Vamos a salir en los libros de historia, al igual que a finales del siglo XIX con la máquina de vapor y la revolución industrial. Nuestra generación va a estar en los libros de historia. Sí, y los próximos 15 años yo creo que todavía más. La transición de una sociedad analógica a una sociedad digital. Esto es apasionante porque ha cambiado todo de una manera increíble en los últimos 40 años. El otro día di un consejo en redes sociales
Que igual se puede parecer un poco, porque a mí me preguntan mucho por hábitos, ¿no? Pedro, dinos los hábitos para estar mejor, para tener éxito, para triunfar en los negocios. Y dije, y todo el mundo pues espera escribir un diario, leer, hacer deporte. Y yo dije, mira, el hábito más valioso que existe para mí, sobre todo a mí me sigue mucha gente bastante jovencita y demás que está un poco desorientada y que me ve como una referencia. Y digo, mira, para mí el hábito más valioso que existe hoy en día es sentarse 15 minutos y pensar. Un papel en blanco, un bolígrafo y pensar que dentro de poco es el cumpleaños de tu madre y no sabes qué organizarle. Pues piensa en eso, no tienen por qué ser negocios. Otro día piensas ideas de negocio, cómo incentivar a tu equipo, cómo hacer una lista de cosas de hacer antes que morir. Pero es que veo que vivimos ahora en una sociedad tan rápida que todos son algoritmos que están luchando entre ellos, las multinacionales, al final, el recurso más escaso de este siglo es la atención de los usuarios. Y se ve perfectamente en la economía. En el siglo pasado, los grandes imperios se construían en torno a aquellas familias que controlaban el ferrocarril, el trigo, el petróleo. Hoy en día se hacen grandes los que tienen tu atención, Apple, Facebook, tecnológicas que tienen muchos minutos de visualización diarios de tus ojos, ¿no? Entonces creo que hoy en día... Y al final, bueno, sentarse y pensar, sentarse y meditar, al final supongo que también tiene un componente de parar de ir en piloto automático. Es que es eso al final. Mira, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Hay una frase, una cita de Henry Ford que decía que pensar es un trabajo difícil. Entonces, tenemos que desarrollar, y estoy contigo, para mí este es un hábito que te agradezco que lo compartas con la audiencia porque no estamos acostumbrados a pensar. Se nos ha olvidado como generación. Pero fíjate lo que viene la inteligencia artificial que ya está aquí. Y el trabajo que nos espera de aquí en los próximos 10 años, a partir de 10 años, va a ser pensar. El ser humano va a trabajar pensando porque la mayoría de las profesiones, tal y como viene la inteligencia artificial, se van a transformar, ¿no? Sí. Entonces, me parece algo súper importante. Sí, vienen años complejos. O sea, yo creo que siempre el ser humano tiende a adaptar. No es que funcionemos peor, sino que es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo mi comportamiento delante de un ordenador y el comportamiento, por ejemplo, de mi padre, ¿no? Mi padre hace una búsqueda en Google, entra en el primer enlace y empieza a leer con calma. Aquí no está la información que buscaba. Siguiente enlace, número 2. De aquí me sirve esto. Pero pasa 2 minutos por cada página y está haciendo una cosa a la vez. Una cosa en cada momento. Entonces, no es multitasker, pero se puede concentrar en una actividad. Yo, si tuviera un cronómetro que me calcula el tiempo promedio en cada página web, literalmente son 6 segundos. Entro en diagonal, analizo, lees 4 titulares, no, salgo, otra cosa. Pero sin embargo, estoy con 3 pantallas a la vez, haciendo con muchos programas abiertos, mensajes por aquí, mensajes por allá, notificaciones, emails. Entonces, yo creo que los próximos años que vienen con la inteligencia artificial y demás, va a ser brutal el cambio. Creo que vamos a vivir más cambio en los próximos 15 que en los últimos 15, porque de verdad son muchas tecnologías muy disruptivas avanzando tan rápido a la vez. Ya no solo la inteligencia artificial, es la robótica, las automatizaciones, todo. Neuralink, la de Elon Musk, de conectarte un chip en la cabeza. Es muy complejo lo que viene. O sea, no sé cómo... Lo que sí creo que se está convirtiendo en algo casi inevitable es como cada vez mayor desconexión. Bueno, está en nuestra mano elegir. Claro. Por ejemplo, yo ahora me he propuesto, y lo estoy haciendo, me meto en la cama con un libro. Y leo 10 minutos antes de dormir, mínimo. Bien. Entonces, bueno, yo creo que como todo, ¿no? La tecnología supone un gran avance y una mejora de nuestra calidad de vida si la utilizamos de forma adecuada, ¿no? En el momento que está desproporcionada se convierte en una adicción. Y vivimos también, pues eso, en este sobreestímulo de información continua que hace que nuestro sistema nervioso esté estresado porque termina el día
y sientes que no has hecho nada, que te han quedado 1000 cosas sin hacer, tienes 1000 cursos que has comprado en internet y que todavía no has visto. Todo acumulado. Tienes ya los libros, no sé si lees o no, pero no sé. Sí, hay demasiada Sí, sobreestimulados, sobreinformados. Sí, estoy de acuerdo. Un último tema que quiero tratar antes de cerrar, que ha sido mencionado muchas veces en este podcast, pero a veces por perfiles de personas desde un punto de vista muy conspiranoico, otros algo más científico, pero es el tema del funcionamiento de la glándula pineal, ¿no? Con lo que se llama como el tercer ojo. Desde tu enfoque profesional, ¿qué protagonismo tiene esto en nuestra... Mira, para nosotros en el mundo de Kundalini Yoga y en la terapia de sonido, la pineal nos ayuda muchísimo a desarrollar la intuición. Vale. ¿Y qué es la intuición? La intuición es la capacidad que todo el ser humano tiene para saber lo que va a pasar, para anticiparnos, ¿no? Y esto yo creo que todos lo hemos vivido a la hora de cruzar un semáforo o de subir a un autobús o de hacer algo. ¿Pero es una capacidad construida en base a todo lo que has visto estadísticamente o es algo como si fuera un superpoder, entre comillas? Es un superpoder que todos tenemos. Vale. Entonces, tanto la meditación, la práctica de Kundalini Yoga y sobre todo el gong ayudan a desarrollar la pineal. ¿Para qué? Para anticiparnos. Es decir, el cerebro también necesita esa anticipación, saber lo que va a pasar. No para huir, no para evitarlo, sino para estar preparados. Para mí esta es la clave. Tengo que desarrollar mi intuición para saber qué viene y prepararme para lo que viene, no para evitarlo. ¿Esto lo has sentido? ¿Este desarrollo? Continuamente. O sea, ¿qué encuentras en la meditación aparte de esto? Encuentras paz interior, encuentras claridad mental, encuentras relajación y encuentras bienestar. Muy bien, muy bien. Vale, pues antes de cerrar, no sé cómo estás estructurado en redes sociales, si tienes canal de YouTube o tu perfil de Instagram, me lo pasó Fran antes de empezar el podcast y hay bastantes seguidores ahí. ¿Dónde te pueden encontrar? Que a mucha gente le dará curiosidad. 100%. Sí, me pueden encontrar como Gong Birrampal, tanto en Instagram como en YouTube. En el canal de YouTube tengo como 140 meditaciones, casi todas con sonido. ¿Son meditaciones guiadas? Meditaciones con sonido. Hay alguna guiada, meditaciones que tienes que tumbarte. Estas son las que comentabas, que te tumbas. Sí, te pones unos auriculares y te dejas llevar. Y bueno, vive ahí una experiencia. Vale. O sea, ¿y esto se puede notar desde la primera vez? Tengo curiosidad. O sea, sí. Si tengo un rato, haré una esta tarde seguro. Vale, pues luego te recomiendo una. Vale. Muy bien. Pues oye, un placer. Gracias por venir. Bueno, para mí, infinita gratitud. O sea, admiro mucho tu trabajo, admiro todo lo que estás haciendo. Y me siento muy, muy afortunado de poder estar aquí, de compartir este espacio. Y la verdad es que muchísimas gracias a todo tu equipo que ha hecho un trabajo excelente porque todo esto llegue a compartirse. Y muchísimas gracias por esta iniciativa. Así que gracias de corazón. Ha sido un placer, una conversación muy interesante, de verdad. Muy bien. Gracias.